nombre de Dios y la patria se abre la sesión con la anuencia de todos los diputados presentes. Ya estamos listos. Hasta la vista. El acta de la sesión 77 se da por reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 78 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Cuenta. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidente, se da cuenta de un oficio del secretario general de la Cámara de Diputados por la cual comunica que la corporación acordó nuevamente no dar lugar a la solicitud de esta comisión en orden a que se le remita el proyecto de ley iniciado en moción de diversos diputados que modifica el decreto ley 321 que establece la libertad condicional para los penados con objeto de exigir como requisito para su otorgamiento un informe psicosocial del condenado. Excusas del señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Mario Fernández, quien no podrá concurrir a la reunión de hoy por haber contraído compromisos con anterioridad. Excusas del señor Fiscal del Ministerio Público, don Jorge Abad, quien no podrá concurrir a la sesión de hoy debido a haber contraído compromisos con antelación. Asiste en su reemplazo el abogado de la unidad de la asesoría jurídica de esa Fiscalía, señor Hernán Libedinsky. Excusa del señor Domingo Acosta, quien deberá atender un compromiso agendado con anterioridad. No obstante, envía su opinión respecto al proyecto en tabla, copia de la cual se encuentra a disposición de las carpetas de los señores diputados y manifiesta interés por concurrir en una próxima oportunidad. Excusa del señor Gonzalo Medina, del profesor Medina, quien no podrá concurrir a la sesión de hoy debido a estar fuera del país hasta el 4 de julio. Excusa del señor Juan Pablo Mailenich, quien no podrá asistir a la sesión de hoy por haber contraído compromisos. Y finalmente reemplazo del diputado Fuenzalía por el diputado señor Edwards. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputada Marcela Sabat. Es una petición, si es que pudiera hacerse... ¿Puede prender el micrófono? Está prendido. Si puede hacerse en varios, o sea, dentro de la cuenta, pero... Sí, dígalo más. Respecto a el Contralor General, hoy día sé que no pudo asistir o no va a poder asistir a la sesión que habrá respecto de Gendarmería. Se le solicitó su comparecencia para explicar la resolución respecto a pensiones de lo que ocurre hoy día en Gendarmería, y creo que sería bueno que pudiéramos contar con su presencia acá en esta comisión el día, si se puede, de mañana. Es una exponencia breve, ojalá que pudiéramos tener la anuencia de la comisión para aquello. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. ¿Ah? No hay quórum. Lo tomamos y después lo ratificamos. Perdón, pero yo tengo la solución. ¿Cuál sería la solución? Lo podemos tomar y lo ratificamos cuando haya la votación. Exactamente. Así se acuerda. Muy bien. ¿Se acuerda, diputado Godoy? Perdón, quiero precisar. ¿Ah? Ya. Oiga, pero está perfecto. No, que precisemos el objeto de la invitación para que exponga acerca de las altas pensiones. Sí, para lo que fue hoy día invitado a la sesión especial de Gendarmería, que no pudo asistir, entonces que venga mañana a hacer una pequeña exposición al respecto. Sobre las pensiones. Sobre una resolución donde ratifica ese tema. Así se hará. Ya. Bueno, esta sesión tiene por objeto discutir y votar en general el proyecto de ley iniciado en moción de los diputados Fuenzalía, Edwards, Farcas, Mesa, Silver y de las diputadas Hernando Nogueira y Sabat, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para sancionar como falta el ocultamiento de rostro con ocasión de alteraciones al orden público y permitir detención en caso de flagrancia. Boletín número 10717-25. Se ha invitado para conocer la opinión sobre esta moción a las siguientes personas: al fiscal nacional, quien excusó su asistencia y está siendo representado por don Hernán Lidinsky Moscovich, y las demás personas que fueron sugeridas también se excusaron. Quiero dejar absolutamente en acta que invitamos a todo y cada una de las personas sugeridas por los parlamentarios, incluso los que no están presentes en esta sesión, pero que esos se excusaron. ¿Fue así, señor secretario? Sí, señor presidente, pero hay una opinión de uno de los invitados, el profesor Acosta, que está en las carpetas de los diputados. Entonces, en las carpetas de los diputados se encuentra la opinión del señor Acosta. Señor Lidinsky, le hacemos la invitación a hacer uso de la palabra. Bienvenido, diputado Esquella. Ahora ¿Podemos tomar el acuerdo? Sí.
diputado Esquella, ratificarlo. podemos ratificar un acuerdo de invitar Al Contralor General. al Contralor General Para para mañana. que explique su resolución acerca del tema de gendarmería, De las pensiones pensiones. de gendarmería. Ya. ¿Se acuerda? Unánimemente. Ya. Ahora sí, señor Levinsky. Por favor, sí, y tiene que... Le ruego que prenda el micrófono. Botón negro. ¿Puede ayudarlo? Gracias. Se identifica, por favor, y... Para efectos. Sí, Bienvenido, diputado Soto. Buenas tardes, mi nombre es Hernán Levinsky Moscovich, soy abogado asesor de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional. Bueno, como usted sabe, estamos discutiendo este proyecto y que habíamos pedido la opinión de la Fiscalía y es por eso que entendemos que usted nos va a ayudar. Gracias, señor presidente. Con la venia de esta comisión, vengo en expresar la opinión de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público en relación al proyecto de ley, boletín número 10.717-25, que establece, digamos, una sanción a la falta, como falta penal, el ocultamiento del rostro con ocasión de alteraciones al orden público y asimismo permitir la detención en caso de flagrancia respecto de estas conductas. Respecto de la persona que oculta su rostro con ocasión de alteraciones al orden público. No. Ya, Sí. siga nomás, por favor. Gracias, señor diputado, le presidente. ruego, por favor, que Bueno, escuchemos a nuestro invitado. Bueno, en este sentido, la Fiscalía apoya la iniciativa que se ha planteado en cuanto se pretende incorporar al artículo 494 del Código Penal un numeral tercero que establece que el que con ocasión de alteraciones al orden público oculte su rostro para evitar su identificación, salvo que el hecho constituya un crimen o un simple delito, y asimismo en el Código Procesal Penal intercala en el inciso cuarto del artículo 134, en los artículos 494, numerales cuarto, quinto, 19, la expresión 3, falta que en definitiva va a meritar la detención. Ahora bien, en este sentido, estimamos que si bien el artículo 85 del Código Procesal Penal permite controlar la identidad de la persona que se oculte, digamos, o encapuche o embose para ocultar, dificultar o disimular su identidad, dicha regulación se ha mostrado en la práctica insuficiente o ineficaz respecto de los encapuchados que participan en marchas o manifestaciones públicas de alta convocatoria y que se traducen en muchos casos en alteraciones graves al orden público, daños contra la propiedad pública y privada, lesiones u otros delitos. Es necesario señalar que resultaría algo ilusorio o ingenuo pensar que los encapuchados que se encuentran en esta situación van a acceder voluntariamente a ser objetos de un control de identidad por parte de los funcionarios policiales, conforme precisamente lo prescribe el citado artículo 85. Es difícil, ¿no es cierto?, imaginarse a un funcionario de carabineros, ¿cierto?, requiriéndole a un encapuchado: señor encapuchado, ¿sería usted tan amable, tan gentil de facilitarme su cédula de identidad para objeto de practicarle un control? Y por eso mismo estimamos que es necesaria una herramienta jurídica más eficaz que permita a las fuerzas policiales detener a quienes participen en estos hechos. Lo anterior, por cierto, sin perjuicio de las eventuales facultades autónomas que tiene Carabineros para ejercer durante o bien al inicio, digamos, de manifestaciones un cierto seguimiento, ¿no es cierto?, a las personas que participan en estos hechos para efectos de identificación. También se puede establecer una mayor coordinación con las autoridades públicas y con los mismos convocantes a las manifestaciones. Pero en la práctica vemos que esto no se hace, o bien si se hace,
no resulta suficiente para, en definitiva, lograr la identificación y posteriormente la detención de las personas que participan en estos hechos. Es necesario señalar que el texto que se contiene en el proyecto no se refiere al caso de un manifestante pacífico que en medio de una marcha cubre su rostro para evitar, por ejemplo, los efectos de gases lacrimógenos, o de un sujeto que ocupa un gorro pasamontañas para protegerse del frío. Es decir, porque aquí perfectamente y a lo mejor legítimamente alguien podría sostener, bueno, que esto puede resultar arbitrario, que con esto se podría perjudicar a gente que no tiene ninguna participación, ¿no es cierto?, ni incidencia en actos que alteren el orden público. La norma expresamente señala que en este caso se pretende, digamos, la sanción de personas que participen en hechos que signifiquen una alteración del orden público en el contexto, ¿no es cierto?, de una marcha, una manifestación. Además, generalmente, esto es de público conocimiento, digamos, la participación de estos encapuchados en estas manifestaciones públicas se traducen en otros delitos que significan daños importantes en la propiedad pública o privada. Vemos saqueos, ¿no es cierto? En definitiva son robos, son hurtos, muchas veces porte de arma blanca, porte de bombas molotov y otros ilícitos, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, estimamos que para dar una mayor eficacia en la persecución penal debe permitirse respecto de estas conductas la detención de los sujetos que se encapuchen o embocen en el contexto de estas manifestaciones que impliquen una transgresión al orden público. Por lo demás, es necesario, desde un punto de vista de la eficacia también de la persecución penal y de una posterior sanción penal, que en este caso es una multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales, que logra acreditarse la participación en concreto que va a corresponder respecto de estas personas a través de, ya sea declaración de testigos, registro de cámaras de vigilancia, ¿no es cierto?, o fotografía, porque los jueces de garantía exigen un estándar de convicción, ¿no es cierto?, para sancionar a estas personas, que tiene que traducirse en imputar una conducta concreta, ¿no es cierto?, respecto de un imputado determinado. Ya no basta con detenciones masivas o al voleo sin que pueda atribuírsele en concreto la participación de cada uno de esos detenidos respecto de hechos determinados que van a ser materia de imputación por parte del Ministerio Público. Por otro lado, se estima que la norma, de la forma en que está propuesta, no alteraría, no afectaría el derecho a manifestarse en un ambiente pacífico, debiendo conciliarse en este caso el derecho a la reunión, derecho a la libertad de expresión, libertad de desplazamiento, con el respeto al orden público, el respeto a la propiedad pública y privada y la integridad física de las personas, entre otros, ¿cierto? Creemos que con la norma que se propone se puede permitir, en definitiva, aislar e identificar eventualmente a los encapuchados. Por otro lado, estimamos que debe procurarse, como ya lo señalamos, bueno, la existencia efectiva de antecedentes probatorios que permiten identificar a estas personas a través de los medios de probatorios ya referidos. Por lo demás, estos casos son grupos minoritarios, pero extremadamente violentos, ¿no es cierto?, que provocan un perjuicio para toda la sociedad en general, es decir, para no solo las personas que participan en forma pacífica en estas marchas, ¿no es cierto?, que termina deslegitimando, tergiversando, digamos, afectando en definitiva las legítimas reivindicaciones que puedan tener. Esto se está viendo reflejado justamente en el tema de las marchas estudiantiles, en que, de acuerdo a las encuestas de opinión pública que se han formulado, han bajado, digamos, el nivel de acogida, ¿no es cierto?, en la opinión pública, y esto, a mi juicio, por lo menos en gran medida puede deberse a los graves desmanes, digamos, o desórdenes que se han producido en el contexto de estas marchas estudiantiles. Una de las razones, digamos, hay otras, evidentemente. Por otro lado, es necesario considerar que el disvalor de la acción, en este caso, estamos hablando de una persona que, nuevamente, que se encapuchó en voz en el contexto de una manifestación en que se altera el orden público, tiene asociada una pena de multa. Es decir, estimamos que el disvalor de la acción está
de acuerdo, digamos, concordante con la sanción que se pretende aplicar. Es solamente una falta penal que tiene asociada una pena de multa que va de 1 a 4 unidades tributarias mensuales. Es decir, acá no estamos hablando de crímenes ni de simples delitos. Y lo más importante quizá es que es una falta penal que va a meritar la detención. Es decir, respecto de estos sujetos, efectivamente la policía va a estar obligada, porque no es facultativo, si estamos frente a una hipótesis de flagrancia, a detener a este sujeto, lo que indudablemente va a permitir su identificación, ¿no es cierto?, y de acuerdo al mérito de los antecedentes probatorios, digamos, poner a disposición de estas personas ante el juez de garantía para que el fiscal pueda formular o deducir las acciones o decretar las medidas cautelares que correspondan, ¿ya? Entonces, estimamos que, para resumir, que con la norma que se está proponiendo no se afecta el derecho a manifestarse. Por el contrario, estimamos que se puede estar propiciando, facilitando o promoviendo las manifestaciones en forma pacífica. Y en este sentido, quiero, digamos, para concluir, señalar que quizás un punto de inflexión en toda esta materia, bueno, fue la destrucción, digamos, de Cristo, digamos, en la cruz, en que incluso para los no creyentes o para los que profesamos una fe distinta, es un hecho altamente perturbador y choqueante, ¿no es cierto? Es algo que no puede tolerarse ni permitirse en una sociedad democrática, y por ello, en definitiva, avalamos y estimamos que, sin perjuicio quizás de alguna mejora o perfeccionamiento que puede introducirse, al menos en la forma en que inicialmente está propuesta la norma, resulta altamente rescatable y valorable, y por eso, en definitiva, apoyamos la iniciativa. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Hernán. Voy a recabar el acuerdo de la comisión para que podamos dar el reemplazo del diputado Gutiérrez por la diputada Cariola. ¿Habría acuerdo? Acordado, ya, pero acordado. ¿Se acuerda? ¿Ah? Está acordado. Acordado. No, yo sé que no es conveniente, pero de todas maneras lo tenemos que hacer. Ofrezco la palabra a los diputados y diputadas para que, si quieren tener alguna consulta. ¿Tenemos más invitados? No. No, no hay más. Los otros invitados se han excusado, así que... Diputados que ella. Gracias, presidente. Se agradece la exposición del abogado de la Fiscalía. Tengo una pregunta. Yo no sé si es que es correcta la interpretación que le estoy dando a la manera en que se redacta el nuevo número 3. Porque se habla el que con ocasión de alteraciones al orden público, y eso nos lleva a tener a la vista por lo menos la interpretación que le estoy dando, y con toda libertad que nuestro invitado nos ayude diciendo si es que estoy en lo correcto o lo incorrecto. Eso nos lleva a verlo a la luz, o a interpretarlo a la luz del artículo 269 del Código Penal, es decir, si es que estuviéramos frente a desórdenes públicos. Y me da la impresión que nos llevaría a su vez a subir de sobremanera el estándar para poder configurar la falta, digamos, en el caso de que una persona esté encapuchada en una manifestación pública. Dicho otra palabra, habría que, una de las interpretaciones podría ser de que se tendría que configurar el desorden público, y para eso hay que ir al artículo 269, que por lo demás todos sabemos, y acá durante harto tiempo y varios meses en la legislatura pasada discutimos sobre un proyecto de ley que abordaba un cambio al tipo penal de desórdenes públicos. Si había algo claro es que estaba totalmente pasado de moda ese tipo penal, que había que cambiarlo. O sea, detractores y personas que apoyaban la reforma coincidían en eso. Entonces yo creo que es medio complicado el que en esta figura, que por de pronto para algunos, donde me incluyo, está muy adecuada y es muy necesaria para poder abordar el tema de los encapuchados, el vincularlo al tema de los desórdenes públicos podría ser un problema. No sé si estoy exagerando en la interpretación o no, y por lo mismo le hago la pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que... Estimadísimo, prenda el micrófono, por favor. Y gracias. Mi posición es que esto va por cuerdas separadas y autónomas a la figura de desórdenes públicos.
yo creo que se estaría exigiendo quizás un estándar inferior, digamos, a lo que son los desórdenes públicos propiamente tales. Se está hablando de alteraciones al orden público. No es necesario que se llegue a configurar la figura de desórdenes públicos, porque aquí, en definitiva, se trata de una falta penal que tiene por objeto dar protección, digamos, o resguardar a la sociedad de otros peligros que puedan, en definitiva, que puedan llegar a cometerse, pero no es necesario que llegue para configurar, digamos, esta falta penal a configurarse este delito. Por lo demás, si así fuera, estaríamos más bien frente a la hipótesis de otro proyecto de ley que entiendo que está en trámite. Bueno, y hubo otros que se archivaron en su oportunidad, ¿no es cierto?, que sí decían en relación con las personas que se encapuchen o embocen y que causen, digamos, desórdenes públicos. Yo creo que aquí, puedo estar equivocado, digamos, no sé cuál habrá sido el espíritu del legislador, eso se puede ver acá, digamos, precisamente, pero yo tiendo a interpretarlo como una figura autónoma que va por cuerda independiente, digamos, que es una falta penal y que tiende, digamos, a privilegiar la eventual identificación y detención de los sujetos que se encapuchen o embocen en el contexto, digamos, o con ocasión de estas alteraciones que se produzcan al orden público sin que necesariamente lleguen a constituir desórdenes públicos. Diputado Esquella. ¿Puede pagar, por favor? Gracias, presidente. Me quedo con la respuesta, pero a su vez le agrego perfectamente, y estamos en la etapa de la tramitación legislativa en donde podríamos perfeccionar la redacción y podríamos derechamente hablar en el contexto de una manifestación pública, y eso lo circunscribe únicamente a que existe una autorización de la autoridad correspondiente, en fin. O sea, se simplifica el contexto en el cual tendría que estar la persona encapuchada, porque tampoco se trata de habilitar a que las policías puedan detener a cualquier persona que anda con un pasamontañas caminando por la calle. Es obvio que lo que busca el espíritu de este proyecto es en el contexto de las manifestaciones. Y si es que podría eventualmente mejorar la redacción, el situar el contexto en la manifestación pública, le hago la consulta. Y esto lo complemento con una cosa, si me permite, presidente. Por supuesto, Que, a mi juicio, la principal justificación que tiene una falta de este tipo, que alguien podría perfectamente y legítimamente sostener de que es un atentado a la libertad, cada cual se viste como quiere, pero la justificación está dada porque quien tiene, digamos, el deber de protegernos y de resguardar el orden y de brindarnos seguridad es precisamente el Estado a través de los respectivos órganos, pero cuando este se ve dificultado, y en este caso concreto por una masa de personas, estamos hablando de cuando existen, por poner un ejemplo, 10.000 personas, es muy difícil que Carabineros y la policía o los órganos correspondientes puedan hacer ese trabajo. Entonces, más bien lo que buscaría el legislador, y es lo que, de acuerdo al estudio en Derecho Comparado que tenemos, se ha desarrollado en otros países, busca trasladar el deber precisamente, yo no sé si decirlo, o sea, si se dice en forma correcta, el situarlo en el rol preventivo de la pena. Es decir, ya que no lo puedo controlar, yo le subo el estándar de la sanción y en este caso transformo en sanción una conducta que normalmente no es sancionable por el solo hecho de que yo no lo puedo controlar. Entonces, si es que estamos en la circunstancia de que es reprendido, la sanción, digamos, es mayor que la que habría ocurrido, digamos, en otras circunstancias. Eso es lo que justifica esta alteración a la libertad y por eso, en el fondo, es mi pregunta de si es que lo que corresponde es situarlo derechamente en una manifestación pública. Antes de dar la palabra a Hernán, quisiera saber si hay otro diputado o diputada que quisiera intervenir. Solamente voy a tomar la palabra brevemente porque la información que se nos ha entregado, y es importante que la Fiscalía también en esto participe, más bien en la segunda etapa probablemente, porque creo que tenemos una amplia mayoría para poder avanzar en legislar en esta materia, pero sí mirando la legislación comparada, y aquí vamos a entrar en una conversación más importante. Si uno ve los casos de España, Italia y Alemania, obviamente está tipificado como delito, pero solamente quería saber la opinión de la Fiscalía al respecto. También vamos después a hablar con el señor Geis al respecto. Por supuesto. Gracias, señor presidente. Bueno, la forma en cómo está expresada, explicitada la norma sería más amplia
de aquello que correspondería a una manifestación o a una marcha, digamos, pública autorizada por la autoridad, porque se está hablando de con ocasión de alteración del orden público. De esa perspectiva podría eventualmente caber, por ejemplo, las celebraciones, ¿no es cierto?, que se producen después de un espectáculo deportivo, un espectáculo, por ejemplo, de fútbol, en que se puedan producir alteraciones del orden público, y si es que la persona, digamos, que está participando de esta alteración cubre su rostro para efectos de evitar su identificación, efectivamente sí sería aplicable esta normativa, digamos. En ese sentido, si lo que se pretende es restringirla a las manifestaciones públicas que dicen relación con una marcha, digamos, estudiantil o por otra motivación, digamos, distinta, sí debiera explicitar el objeto, a mi juicio, de hacerla más restrictiva. Y por otro lado, yo creo que efectivamente se está legislando porque, como ya lo anticipaba, la legislación actualmente vigente se ha mostrado insuficiente para atacar este problema grave que se ha estado generando, porque el control de identidad, digamos, ya sea el normal o el preventivo, no ha sido suficiente para estos fines. En consecuencia, sin perjuicio nuevamente del rol importante, fundamental, que le cabe a Carabineros, ¿no es cierto?, de prevenir, ¿no es cierto?, y tratar de evitar, ¿no es cierto?, que estas situaciones se produzcan. La práctica, debido a precisamente la masividad de estas concentraciones de público, ¿no es cierto?, en que estos sujetos se amparan en el anonimato, ¿no es cierto?, se confunden o se infiltran, digamos, con manifestaciones pacíficas, evidentemente que dificulta esta labor que le corresponde a Carabineros, quien además muchas veces ven un poco inhibido su actuación, digamos, en vez de estar empoderados, digamos, en el rol que les corresponde. Entonces, estimamos que para poder contribuir, digamos, a combatir a estos encapuchados que provocan, digamos, estos delitos, porque aquí no se podría en principio sostener, claro, por el mero hecho de encapucharse o embozarse, que se lo va a estar sancionando, pero los requisitos adicionales que se están exigiendo es, primero, bueno, que oculte su rostro, y ello con una determinada finalidad, como está explicitado en la norma, es decir, para evitar su identificación, y en tercer lugar, que esto sea con ocasión de la alteración al orden público. En consecuencia, son tres los requisitos que debieran configurarse para que sea aplicable esta normativa. ¿Alguna otra pregunta? Diputado Gutiérrez. ¿Puede prender el micrófono, por favor? Por su intermedio, presidente. No había tenido oportunidad de leer esta es una moción parlamentaria, ¿cierto? Sí. Así es. No, es que trato de, como tengo todavía yo la enseñanza antigua del derecho penal, entonces no me queda claro cuál es el bien jurídico protegido. ¿Cuál es el bien jurídico que se está tutelando? ¿Cuál es el bien jurídico que se vulnera cuando una persona se cubre su rostro con el fin de evitar su identidad en un desorden público? Que no lo logro identificar mucho, puede que ahí el que es el fiscal me puede un poco graficar bien para yo entender cuál es el bien jurídico protegido. Lo otro, por la experiencia del señor fiscal, es, de acuerdo a su experiencia de fiscal, que es a la que yo clamo, los delincuentes cuando cometen un ilícito tienden a dotarse de impunidad, o en general se sacan fotos. He sabido que se sacan fotos últimamente, pero su experiencia como fiscal, si los delincuentes quieren dotarse de impunidad o quieren ser descubiertos cuando cometen ilícitos. Lo pregunto porque como acá estamos
justamente sancionando a alguien que aparentemente se quiere dotar de impunidad de su actuar. Entonces yo le pregunto para ver si me puede explicar un poquito también el punto ese. Lo otro dice, el tipo penal dice, oculte su rostro para evitar su identificación. Su identificación. ¿Dónde está lo incorrecto? ¿Sabe por qué? Porque uno a veces va a estas marchas, he tenido posibilidad de ir varias oportunidades, no solo por el tema de la capucha, veo a veces una gente que usa unas caretas con un personaje de televisión, de película, que sale con unos bigotes, ¿ah? Y no son encapuchados estrictamente, creo. A eso también se le aplicaría a ellos también los que van con careta, y si no tienen ánimo el ánimo de ellos no es evitar su identificación, sino que es un ánimo jocandi, de divertimento, de jolgorio en las marchas, que eventualmente se pueden transformar en un desorden en la vía pública, un desorden público, sin que ellos tengan ningún tipo de injerencia. Ellos, ¿cómo poder distinguir ahí cómo en realidad habría que primero detenerlo y preguntarle después, ¿o no? ¿Sería así? No, le pregunto yo, como usted dice que hay que detenerlos primero y después preguntarle. Entonces, ¿cómo saber si efectivamente el ánimo que tenían ellos, cómo saber ese ánimo que tenía de evitar ser identificado? Porque yo he visto muchas marchas, yo he visto incluso a veces que marchan varios, todo con una cara de un personaje, no recuerdo cuál es, ¿verdad? Que es de una película, no recuerdo el nombre tampoco, pero aparecen todos con una careta, un personaje bastante conocido aparentemente. Y yo no sé si también ellos tendrían que ser detenidos eventualmente si es que van con eso. Anónimos, Vendetta, ese personaje. Yo lo he visto, y créanme que son a veces 50, 100, todos marchando con esa careta. Y a veces efectivamente ahí hay un desorden en la vía pública, como una alteración del orden público, que a veces ellos no tienen ningún tipo de injerencia. Ahí habría que tener a estos 100, 200 detenerlos para... ¿Cómo poder distinguir? Para poder, un poco como estamos fijando la historia fidedigna de la ley, entonces para que ustedes también nos dé algunas pautas de si todo esto debería ser posteriormente detenido. Gracias, presidente. Antes de dar la palabra a don Hernán, tiene la palabra la diputada Marcela Sabati y después Claudia Nogueira. Gracias, presidente. Creo pertinente, en ocasión a la pregunta del diputado Gutiérrez, por su intermedio, presidente, leer el artículo que proponemos como autora del proyecto, el que con ocasión de alteraciones al orden público, oculte su rostro para evitar su identificación. La sesión pasada tuvimos acá a gente de las defensorías, estuvimos con distintos actores y ahí concordamos y tuvimos la ocasión también de expresarlo, a excepción únicamente del Instituto de Derechos Humanos, por la lógica que hemos visto lamentablemente en sus expresiones, que es hoy día lo tenemos claro y es tan solo verlo en los medios de comunicación. Y no sé si usted vio la última marcha con lo ocurrido con la destrucción que hubo a un Cristo también. Y claramente yo creo que se distingue la gente que tiene por afán destruir o por ocasión de un desorden público, única y exclusivamente, en el fondo, tapar su cara o evitar la identificación con una capucha o lo que sea para ocasionar un desorden público o para alterar el orden público. Y claramente se hace la diferencia cuando hablamos de esos delincuentes, porque son eso, no otras personas, a cuando hablamos, y se ha dicho acá referencia al respecto, ocasiones como, por ejemplo, un disfraz o la tirana, como se dijo en la sesión pasada, porque ahí claramente no hay una voluntad de alterar el orden público. Entonces, en ese sentido, simplemente expresar cuál es hoy día la voluntad del legislador como autora del proyecto y dejarle claro que en la sesión pasada, que no sé si vino diputado por su intermedio presidente, ya conversamos más o menos cuál era hoy día el afán de tratar este proyecto en esta comisión, según lo que ha ocurrido en la contingencia, lo que nos tiene hoy día también convocados a hablar sobre este proyecto, que tiene que ver lamentablemente con que el derecho a manifestación, el derecho a reunión se ve afectado lamentablemente por este tipo de personas que lo que hacen es desviar el sentido de una manifestación encapuchándose para provocar finalmente alteraciones al orden público. Gracias, presidente.
Gracias, diputada Sabat. Le ofrezco la palabra a la diputada Claudia Nogueira. Eh, Gracias. Pero vamos a respetar el orden. Sí. Sí, después que quiero que... No, yo por su intermedio, presidente, yo entiendo lo que plantea el diputado Gutiérrez por su intermedio, presidente, porque, por ejemplo, y yo entiendo su confusión, porque, por ejemplo, en Cuba, el régimen, los disidentes, en el régimen comunista represivo que existe, en ese país hay gente que marcha a rostro cubierto y a rostro descubierto. O les corren balas o los ponen en la cárcel para no sé cuánto tiempo más por solamente decir que quieren una Cuba libre. Entonces, yo entiendo la confusión del diputado Gutiérrez, porque debe entre lo que ocurre en Cuba, en Vietnam, porque ahí ni siquiera están encapuchados, no, el que está en contra simplemente se lo mandan a los patios los callados. Yo me imagino que usted ha estado harto tiempo en Cuba y lo conoce. Por Diputada Nogueira, diríjase a través del eso, presidente, por favor. Sí, Diputado presidente, Gutiérrez. yo para el golpe tenía 3 años y no tenía la barba pelúa que tiene este señor cuando ocurrió el golpe. En todo caso, quisiera Diputada Nogueira. que no me voy a responsabilizar. Diputado lo que sí, presidente, diputado Gutiérrez. lo que Claro, sí puede me pedir los voy a, dos, por lo favor. que Sí, lo no, que no, pero sí, lo- exacto. no, Lo que sí mantengamos me el voy, orden, por presidente, lo que sí me voy a responsabilizar es que hoy día efectivamente tenemos un nivel de delincuencia a través de estos sujetos delincuentes, que por lo demás no lo digo yo, lo dijo la Defensoría cuando estuvo en la sesión pasada, que esos eran delincuentes infiltrados en marchas de aquellos que legítimamente declamaban sus derechos y sus demandas sociales, pero que se cubrían el rostro con el único ánimo de delinquir y de causar daño. Y que hubo consenso mayoritario de dar las mayores señales y castigo severo, porque ahí había una descomposición social que varios sectores lo han motivado de alguna manera, porque este desorden social no es casualidad, obedece a una ideología detrás. Por lo tanto, lo que la mayoría de esta comisión quiere, y de buena fe, es permitir que la gente viva en paz y que no se haga el daño profundo al mobiliario público, privado, a las personas y a las creencias religiosas. Y en ese sentido, un grupo de diputados hemos reaccionado a una demanda ciudadana por lo demás. Se han planteado incluso responsabilizar a los encargados de las marchas por aquellos daños y destrozos y desmanes que ocurran. Se ha tratado también de cambiar el curso de las marchas, porque siempre la Comuna de Santiago la que sufre en su mobiliario, y la gente de Santiago, los ciudadanos de a pie que son inocentes, que no tienen absolutamente nada que ver con la acción y los desmanes brutales que van en escalada por lo demás. En ese sentido, a mí me gustaría, para perfeccionar el proyecto, porque yo creo que hay consenso de que es necesario legislar al respecto, de que esto es, de que la violencia y la delincuencia en algo que puede ser tan legítimo y tan bueno como es una marcha y una demanda social expresada a través de una manifestación, no se confunda con estos desmanes y estos delincuentes que, según no lo digo yo, lo dijo lo dijo la Defensoría y también Carabineros, el 99,99% de aquellos que se manifiestan, excepto, por cierto, el diputado Gutiérrez, que no es así, el resto que se manifiestan con el rostro cubierto es porque tienen una intencionalidad distinta de aquellos que marchan para reclamar derechos. Y que efectivamente, lo dijeron todos los invitados, incluido Carabineros, la Defensoría, yo creo que no, el Instituto de Derechos Humanos dijo que lo reprobaba también estas actitudes, ahora estaba confundido si era con ánimo de delinquir o no, que Carabineros no sabía si se podía distinguir. Yo creo que la Fiscalía sí, porque tiene mucho material sobre ello. Y para perfeccionar este proyecto, a mí me gustaría preguntarle al señor fiscal si cree que el hecho de que diga para evitar su identificación el proyecto hace que el delito exija un ánimo subjetivo adicional y le sube el estándar. Porque ahí entraríamos a un ánimo, a un detalle más bien subjetivo para evaluar la conducta si se encapuchó con ese ánimo o no. Está claro que en la práctica y en la realidad lo hacen para delinquir, pero sí subiría el estándar. ¿Cuál es su opinión para el éxito de una mejor investigación? Y me gustaría saber también cuántos formalizados hay. Si en el caso de Eduardo Lara, ese caso brutal, que tuvimos que lamentar la muerte de un ser inocente producto de los desmanes de estos delincuentes,
encapuchados que se encapucharon para delinquir, que no tiene nada que ver con la manifestación. ¿Hay algún formalizado sobre eso? Si usted sabe, ¿y cuántos hay habitualmente? Si se logra detener, identificar a los encapuchados a fin de que paguen estos destrozos y desmanes que causan. Gracias, diputada Nogueira. Le ofrezco la palabra al diputado Gutiérrez y después al diputado Leonardo Soto. Diputado Gutiérrez, por favor, prendan. Muy gentil. No, presidente, pasa que estaba leyendo el informe de la Biblioteca del Congreso Nacional. Entonces, como la referencia que hace es a 3 países donde está sancionado justamente el ocultamiento o embosamiento, que es España, Italia y Alemania, y como claro, tiene la explicación que parece desprenderse de este informe, es que el derecho de reunión fue en su oportunidad, y pareciera que eso se desprende, mal utilizado por los fascistas y nazis, que es justamente los que utilizando este derecho de reunión lo utilizaron para posteriormente asirse del poder y cometer todos los crímenes, genocidio y exterminio que por lo demás tuvimos la oportunidad también de ver en este país entre el 73 y el 90. Entonces, si no es posible de que, que este informe abarque, sea más omnicomprensivo. Es decir, no solamente de España, Italia y Alemania, que tienen una historia que hace comprensible que tengan preocupación por el ejercicio del derecho de reunión, justamente por la forma en que se ejerció por el gobierno nazi en Alemania, fascista en Italia, y también con Franco de una ideología parecida en España, y que obviamente esto lo hace comprensible porque se regula esto así. Pero ustedes saben qué pasa en América Latina, o Estados Unidos, o Inglaterra, ¿verdad? A ver si se puede el día de mañana ver qué pasa justamente tanto con el derecho de reunión como si existe el tipo penal. Porque este tipo penal se entiende comprensivo porque efectivamente por la historia propia de estos países, donde efectivamente cuando se legisló se tuvo presente de que los nazis, los fascistas, no fueran nuevamente a hacer lo que hicieron en esos tiempos. Y por eso se reguló de la forma que se reguló. Y lo otro, presidente, con respecto a nuestro invitado, solamente. Le pedimos entonces a la biblioteca lo que ha pedido el diputado Gutiérrez. Muchas gracias. Ya, y para nuestro invitado, lo que pasa es que yo dejé de ejercer la profesión hace muchos años, producto justamente de la inhabilidad que me llega por ser diputado. Pero el concepto de delincuente, yo no sé, delincuente, cuando yo estudié Derecho Penal, estaba asociado a aquel que ya había sido sancionado, condenado por un ilícito penal. Esa es la palabra, no sé si habrá cambiado el concepto de delincuente, como se usa con tanta liviandad, yo entiendo que a veces las personas no lo entienden, pero al menos cuando yo lo estudié lo entendí de esa forma justamente, que era no sé si habrá cambiado en el curso de los años, como se usa tan inadecuadamente. Me gustaría que también el fiscal nos aclarara. Y otro tema más. Estos delitos son faltas de delitos, ¿cierto? Y da esta posibilidad de tener, siempre el delito falta da lugar a la detención. Gracias. Gracias, diputado Gutiérrez. Momento, Hernán, antes le ofrezco la palabra al diputado Leonardo Soto, que justo entró para hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Sí, bueno, yo lo he planteado ya en sesiones anteriores respecto a esta moción. Mi preocupación compartida por la comisión respecto de poder acabar con los hechos de violencia que ocurren en torno a las manifestaciones. Yo creo que todos compartimos eso, sobre todo cuando se ha llegado a niveles extremos que han fallecido personas. Pero la verdad que esta moción me parece que tiene muchas dificultades para poder conseguir el propósito que dicen los autores que persigue, que es acabar con los hechos de violencia. Toda vez que, por lo menos lo que he visualizado yo, que en el marco de desórdenes públicos, que por sí mismos son una falta, se cometen otros numerosos delitos en forma individual o grupal, que van desde daño inmobiliario público o privado, agresiones a carabineros, robos y saqueos, porte de bombas molotov y hasta homicidio con incendio, como vimos el 21 de mayo. Y sobre eso no hay detenidos, ni siquiera gente formalizada. El delito, por ejemplo, de porte de bomba molotov tiene una penalidad que comienza en los 10 años y un día. O sea,
Si Carabineros detuviera a alguien que porta una bomba molotov, iría a la cárcel por 10 años. Si detuviera a alguien que roba, mínimo son 5 años. Si detuviera a alguien que agrega a Carabineros, también sobre 3 años. Entonces, me parece muy dudoso y hasta ingenuo pensar que porque se crea una falta que penaliza a los encapuchados con una pena de multa, se van a resolver todos sus problemas. Y me gustaría preguntarle al Ministerio Público cómo él visualiza precisamente el concurso de delitos que se producen en el ámbito o con ocasión de las manifestaciones, donde hay delito gravísimo, menos grave, y esta falta que se quiere crear, ¿cómo cree él que va a operar en la práctica y cómo cree él que se va a conseguir el resultado de que terminar con la violencia en el marco de las desórdenes públicos? En segundo lugar, respecto ya de la técnica jurídica, de la redacción del tipo penal, entiendo que la propuesta del artículo 494 en su redacción obliga al Ministerio Público a acreditar fehacientemente que junto con que una persona oculta su rostro con estos fines, que se está con ocasión de alteración al orden público, tiene que probar un hecho externo a la conducta de la persona, que son las alteraciones, que tienen también un territorio o un lugar geográfico situado, digamos, no se produce, por ejemplo, si hay una marcha en la Alameda, no se produce en toda la Alameda, sino que se producen en lugares específicos. Y me gustaría saber cómo pueden acreditar o cómo va a ser el estándar probatorio que van a tener que enfrentar para acreditar precisamente estas alteraciones concretas al orden público, que son situadas geográficamente en un lugar bien determinado. Segundo, la norma también sugiere que hay que probar una finalidad, que es para evitar su identificación. Sin duda para eso lo hacen muchos, digamos, pero no todos. Aquí el diputado Gutiérrez hablaba de algunos que perseguían un objeto distinto, digamos. Pero probar esa finalidad supone probar una hipótesis subjetiva que de por sí es compleja. Me gustaría saber de qué manera se pueden acreditar. Y tercero, el tipo penal dice que sanciona con la pena de falta, de multa, al que con ocasión de alteración al orden público oculte su rostro para evitar su identificación, salvo que el hecho constituya crimen o simple delito. Ahí hay una referencia a otros hechos de mayor gravedad y me gustaría ver cómo usted visualiza que van a presentarse en concurso con esta falta y de qué manera debería procederse judicialmente en concepto de la mirada del Ministerio Público en esta materia. Eso, presidente. Gracias, diputado Soto. Le damos la palabra al representante de la Fiscalía y después vamos a proceder a votar. A menos que el diputado Walker quiere decir algo antes. Diputado Walker. Presidente, primero le pido disculpas porque estábamos en otro tema por lo que ocurrió hoy día en Valparaíso, que el abandono de la querella por parte de la gobernación frente a los hechos de violencia que ocurrieron en el último campeonato, que nos tiene a todos muy conmocionados. Saludar, ¿no es cierto?, al colega abogado y preguntarle, porque hay un tema que usted lo ha observado también y que lo conversamos cuando se discutió la ley de resguardo del orden público. Yo recuerdo que con la diputada Marcela Sabat y con el ex diputado y ex ministro del Interior Jorge Burgos presentamos una indicación para que el ocultamiento de rostro, si bien no se considerara como un delito de falta en sí mismo, como viene propuesto en el proyecto, se propusiera como agravante de responsabilidad penal. Veo que hay un informe del profesor Juan Domingo Acosta que va de alguna manera en la misma dirección, porque es lo que observa precisamente del proyecto de ley respecto de la expresión, salvo que el hecho constituye crimen o simple delito, que no se puede aplicar porque como no es un delito en sí mismo el ocultamiento del rostro, pero sí plantea que se pueda establecer como agravante de responsabilidad penal. De hecho, hay una norma del Código Penal, no me acuerdo qué artículo, que a propósito del delito de estafa, eso, que a propósito del delito de estafa lo establece como agravante, y entiendo que el Código Penal emplea la expresión cuando la persona actúe bajo un disfraz.
¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué le parecería a usted derechamente que independientemente que esto se catalogue como falta o no, yo estoy de acuerdo que se establezca como falta, para los efectos de la pena y en el caso de un delito se pudiera establecer como agravante de responsabilidad penal propiamente tal de efectos generales cuando está acompañado de la comisión de otro delito? Igual con la diputada Sabat, en la discusión particular vamos a reiterar esa indicación, pues ya la habíamos presentado, perfecto. Pero, ¿qué opinión tiene usted? Alcalde, por favor. Muchas gracias, diputado Walker. Le damos así la palabra ahora al representante de la Fiscalía para después proceder a votar en general. Bueno, son hartos preguntas, hartos temas muy variados. Primero que nada, una aclaración. Yo fui fiscal del Ministerio Público varios años, en este minuto soy abogado asesor, para que no me acusen después de usurpación de funciones o algo que no corresponda. A ver, bueno, en relación a algunas inquietudes, dudas o consultas del diputado señor Gutiérrez, estimamos que aquí lo que se tiende a proteger sería de alguna u otra forma el derecho a reunirse, a manifestarse en forma pacífica, la libertad de expresión, eventualmente la libertad de desplazamiento. En cuanto al tema de la fotografía, digamos, de algunas personas que cometen delitos, digamos, y no es cierto, a veces la suben a las redes sociales, qué sé yo. Bueno, ahí hay que ver el perfil de la persona del cual estamos hablando, efectivamente, respecto de ciertas categorías de delincuentes, digamos, o imputados. Da cierto prestigio, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de los lanzas internacionales, qué sé yo, cometer delitos, ¿no es cierto? Después demostrar ante sus pares para legitimarse, ¿no es cierto? El botín obtenido producto de estos ilícitos. Evidentemente que no estamos hablando de estas situaciones. Acá estamos frente a sujetos que procuran el anonimato, digamos, para cometer estos ilícitos. Entonces son situaciones absolutamente distintas. El personaje al cual aludía, digamos, Anonymous, ¿no es cierto? El mero hecho de ponerse esa máscara o ese disfraz por sí sola evidentemente no es constitutivo de nada, no es constitutivo de delito. Ahora, si esa máscara, ¿no es cierto?, se utiliza en el contexto de una manifestación pública y con ocasión de alteración del orden público, evidentemente que podríamos estar frente a esta hipótesis, ¿no es cierto?, que se pretende sancionar, por cuanto el sujeto podría presumirse fundadamente, ¿no es cierto?, que lo que pretende a través de ello es ocultar su rostro para que no pueda ser identificado, y eso va a tener que ser acreditado, ¿no es cierto?, el contexto en el cual esto se produjo y la finalidad que perseguía. En este sentido, bueno, ya me iré a referir, digamos, o puedo hacerlo acá, digamos, efectivamente se exige una suerte de ánimo subjetivo en cuanto a que la finalidad que debe perseguir el sujeto es para, en definitiva, procurar su impunidad, digamos, evitando su identificación. Ahora, eso, bueno, es una carga, digamos, que corresponde al Ministerio Público, ¿no es cierto? Es una labor que corresponde a las policías, que si bien evidentemente dificulta la labor, por otra parte es una salvaguarda, una garantía para cualquier persona, ¿no es cierto? Y con ello se va a evitar situaciones que podrían ser arbitrarias, como alguien que alegue legítimamente, ¿no es cierto?, que ocultó su rostro porque tenía frío, porque quería a lo mejor protegerse de los efectos de gases lacrimógenos, ¿no es cierto?, que se pueden producir en estas ocasiones. Eso también evidentemente que va a tener que ser materia de prueba. Es decir, en este sentido, efectivamente se requiere un ánimo subjetivo. Con esto se puede dificultar la investigación y la persecución penal, pero por otro lado esto debe ponderarse, ¿no es cierto?, y debe considerarse también como una salvaguarda para cualquier persona que pueda ser investigado o imputado por esta falta penal. ¿Ya? Y en esto volvemos con lo mismo. Acá se requiere de prueba concreta respecto de un sujeto que tiene que haber tenido una participación determinada en estos hechos. No bastaría con veras imputaciones
al voleo. Ahora, lo importante aquí es que con esta norma lo que se permite, insisto en ello, es la detención, nuevamente frente a una pregunta que se me formuló. Bueno, hay faltas penales que ameritan detención, que están expresamente, digamos, consagradas en la legislación. Esta sería una de ellas, ¿no es cierto? Y se justifica, digamos, sobradamente a la luz de todo lo que hemos estado comentando, ¿no es cierto?, a través de la detención de la persona que cometa esta falta penal. Va a ser posible lograr su identificación, que de otra manera sería prácticamente imposible en los hechos. Ahora, bueno, evidentemente que con esto no se van a resolver todos los problemas, digamos, de las manifestaciones, de las protestas en que participan estos encapuchados que provocan graves desórdenes públicos, pero creemos que esto es algo que puede de una u otra manera contribuir, ¿no es cierto?, a perseguir de una forma más eficaz a las personas que cometen estas conductas, porque es muy difícil. Yo no traje acá, por conseguirlas, digamos, con la división de estudio, las cifras de las personas detenidas en medio de manifestaciones públicas que hayan cometido estas conductas embosadas o encapuchadas, pero generalmente, precisamente como cometen estos ilícitos de esa forma, es muy dificultoso lograr su identificación y su detención y juzgamiento, ¿no es cierto? Entonces creemos que con esto sí se puede facilitar, digamos, la lucha, digamos, para identificar, digamos, aislar y perseguir a estas personas. En tema que también se hacía referencia concursal, bueno, la misma norma, digamos, que establece expresamente, y si ello no fuera así, por principio de las reglas generales del derecho penal, digamos, evidentemente que es simple, cuando dice salvo que el hecho constituye un crimen o simple delito, por el principio de consunción o absorción, digamos, que permite resolver problemas concursales, los delitos más graves que puede haber cometido este sujeto van a ser sancionados con preferencia a aquellos que sean de menor entidad o valor y que van a estar absorbidos, digamos, en estos otros ilícitos. En consecuencia, si el sujeto, digamos, junto con esposarse o encapucharse, le podemos acreditar que cometió delitos de daños contra la propiedad pública o privada, portaba bombas Molotov, causó lesiones, ¿no es cierto? Evidentemente que debiera imponérsele sancionársele por esas conductas que son mucho más gravosas, por cierto. Hay efectivamente, sí, hay una causal de agravación en el Código Penal, en el artículo 12, número... a ver... Sí, el número 5, sí. Los delitos contra la persona obrar con premeditación conocida, y la segunda parte es o emplear astucia, fraude o disfraz, digamos. Eso es. Sí. Claro, bueno, esto es en los delitos contra las personas solamente, digamos. Acá hay otros delitos asociados que pueden ser, por ejemplo, contra la propiedad. No, existe el presente, pero con esto se está apuntando, digamos, a otra cosa, ¿no? Creemos que son dos aspectos que se complementan, digamos, pero que son distintos. A ver, por otro lado, efectivamente, esto ya lo habíamos señalado, aquí se debe establecer que el sujeto participó en esta manifestación y en el contexto de alteraciones al orden público. El estándar que se consultaba, bueno, el estándar acá lo fijan en definitiva los tribunales, ¿no es cierto? Es difícil anticiparse de cuál podría ser el estándar que puedan fijar los jueces de garantía. Eso difiere mucho también entre un tribunal y otro, y entre un mismo tribunal, entre un juez y otro. Ahora, en general, nosotros vemos que el estándar probatorio que exigen los jueces de garantía es alto, sí, es alto. Es lo que yo decía en un comienzo, es decir, el juez de garantía va a exigir que el Ministerio Público impute al detenido una conducta determinada y concreta, un hecho específico, y que existan los medios probatorios, evidentemente, para demostrar de que esa persona incurrió en dicho ilícito. Ya no basta con
vuelvo a reiterar, con imputaciones al voleo o cuando se producen una detención masiva, digamos, pero donde no se pueda determinar quién cometió qué cosa, en la práctica esos detenidos van a quedar en libertad y por eso mismo muchas veces aparecen los medios de comunicación que en alguna manifestación, ¿no es cierto?, donde se produjeron desórdenes públicos hubo 50, 60, 80 detenidos y en la práctica los que pasan a audiencia de control de detención son unos pocos porque los elementos de prueba que vamos a tener para imputarlos van a ser exiguos o no van a ser de muy buena calidad y no van a formar convicción en el tribunal. Esa es un tema, digamos, un tema probatorio, un tema de convicción que debe generarse, digamos, o lograrse en los tribunales para obtener una sentencia favorable. Bueno, y en cuanto al tema, bueno, del agravante, eso ya, bueno, lo respondí. Así que no sé si hay alguna otra consulta. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a proceder a votar. Muchas gracias al señor Levinsky. Secretario, le ruego tomar votación. Presidente, en votación general, la moción que modifica el Código Penal para sancionar y el Código Procesal Penal para sancionar como falta el ocultamiento de rostro. En votación, diputada Cariola, don Hugo Gutiérrez. Diputado Ceroni, en contra. Diputado Farcas. A favor. A favor, diputado Farcas. Fuensalida. Perdón, disculpe. Edwards. No, si el reemplazo es válido, así que no hay problema. Diputado Godoy. Diputada Nogueira. A favor. Diputado Piloski. Diputada Sabat. A favor. A favor, diputada Sabat. Diputado Silver. Diputado Silva. A favor. A favor, diputado Silva. Diputado Soto. Abstención. Diputado Esquella. A favor. Diputado Walker. A favor de la idea legislar. A favor, diputado Walker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a favor, 1 en contra, 0 una abstención. Aprobada Aprobada la idea de legislar. Sí, que la diputada Sabat me ha pedido varios. Gracias, presidente. No, pero sí, ya lo hice. Lo que pasa es que la semana pasada hubo un ataque a un concejal en Victoria y me han solicitado desde allá poder venir a hacer uso de la palabra, una pequeña exposición, tanto al alcalde de Victoria, concejales de la misma comuna y personas de la Cámara de Comercio por una situación, un acto incendiario que hubo la semana pasada, como decía, y que están viviendo con respecto a la seguridad ciudadana un problema bastante grande y quieren venir a exponerlo. Si puedo recabar el acuerdo para eso. ¿Habría presidente. acuerdo? Sí. ¿Para qué sesión? Para la sesión Después de la digital. No, ya, no, para todo. Ya. Gracias. Se acuerda. Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Ya.